Colombianos, atención, les traemos tremendo debate que se dio entre Miguel Uribe y el señor Wilson Arias del Pacto Histórico, que le pegó tremenda tendida, señores, en economía, porque este señor del Centro Democrático no sabe ni dónde está parado, o de pronto sí sabe y le gusta desinformar a la gente. Esto por la propuesta de Gustavo Petro, pues de inversiones forzosas para prestarle a gente humilde diferentes créditos que permitan pagar una tasa de interés bastante baja. El señor, pues Miguel Uribe, se ha dedicado a calumniar diciendo que esto es una expropiación de los ahorros de los colombianos, cuando no es cierto, cuando se ha venido utilizando este método desde mucho antes. Hasta el mismo Uribe lo había propuesto, ¿no? Entonces des en cuenta aquí la intervención de Miguel Uribe y después la réplica del señor Wilson Arias, y también después el del concejal Santiago Osorio, que deja muy mal parado al señor Miguel Uribe y lo deja como un bruto total. Honorable senador Miguel Uribe, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los que conspiran y hacen terrorismo son otros. Bueno, primero, comencemos con ese tema de las inversiones forzosas y las mentiras que acabamos de oír. Es completamente diferente, aunque se llame igual, lo que se propuso en el marco de la pandemia a lo que hoy Petro está proponiendo. Primero, precisamente por el contexto. El contexto de la pandemia, evidentemente, es completamente diferente al que hoy vivimos. Pero la gran diferencia es que Petro hoy lo que le está pidiendo a los bancos es un porcentaje mínimo que deben trasladarle al Estado para que sea el Estado el que asigne esos recursos. Mientras que la propuesta a la que se refieren en el marco de la pandemia, lo que buscaba era que sean los bancos los que estudien y asignen los recursos. Tiene una diferencia gigantesca, porque el nivel de eficiencia es mayor y el nivel de riesgo menor. Así que no se comparan, porque además aquí se estaba pidiendo un mínimo, y lo que se propuso en aquel momento estaba circunscrito a una necesidad de apoyar precisamente el campo. El campo que quienes promovieron los paros violentos, entre aquellos que hoy se rasgan las vestiduras diciendo mentiras, fueron los que más afectaron la producción agrícola, porque impidieron el ingreso de los insumos y el transporte de los productos. Así que es completamente diferente. Y la gran torpeza que dice el presidente es que el ahorro público, que no es público, es ahorro del público, privado de las personas, debe ser utilizado para reactivación. Y me pregunto yo, ¿por qué no utiliza el presupuesto general para reactivarlo? Y la gran respuesta es porque está utilizando el presupuesto público es para hacer politiquería. Quiero entonces decir que el presupuesto general de la nación está aumentando cada vez más el presupuesto y menos la inversión. La inversión es lo que debería estar destinado a estimular la economía y los sectores y a promover oportunidades y política social, pero en cambio eso aumenta la burocracia. En solo 3 años Petro ha aumentado, con diferencia al 2022, en 2 años ha aumentado en 70 billones de pesos, el costo de la burocracia, nómina y funcionamiento del Estado, pero la inversión la mantiene igual. Y frente al año pasado la reduce un 17%. Esa es la incoherencia. Pero además golpea la economía, desestimula los sectores, le quita plata al deporte, como ya lo sabemos, 69%, 29% a la vivienda, 3% a la infraestructura, más de 20% a la educación, más de 40% al campo. Eso sí, pero le sube plata a la igualdad para hacer politiquería, el peor y el más deficiente de los sectores del gobierno. Ahora, Petro lo que está llevando es al país a la quiebra. Gasta más de lo que tiene, gasta más de lo que le ingresa. Se endeuda insosteniblemente, sin capacidad de pago, y no estimula o genera nuevos ingresos. La única consecuencia de esa fórmula es la quiebra. Qué falacia la que dice este señor diciendo que Petro se está endeudando desmesuradamente sin compromiso de pago. Falso de toda falsedad, este señor realmente es un mentiroso, cuando Petro y el Ministerio de Hacienda está bregando a pagar la deuda que dejó el gobierno de este señor de Iván Duque, ¿no? Increíble hasta dónde llega el cinismo de este señor Miguel Uribe. Y eso se suma a los datos que hoy estamos viendo. El DANE acaba de sacar los datos económicos sectoriales de comercio e industria, que dice la CEPAL, están en recesión. Y el DANE coincide. Por ejemplo, el comercio ha caído desde lo corrido del año 2.2%. Y la industria prácticamente igual. Pero además son sectores que producen 1 de cada 3 pesos que produce la economía, es decir, representan el 30% del Producto Interno Bruto y 40% del empleo de la mano de obra nacional. ¿Y por qué se explica esto? Por la falta de confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión, y no hay confianza por un lado por la inseguridad que está viviendo el país, y por el otro porque tenemos un gobierno caprichoso, terco, estatista, un gobierno que cambia las reglas de juego, que no da certeza y lo registra en los mercados internacionales. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Termine, senador. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno anuncie una serie de medidas que generan incertidumbre y esperan que haya reactivación? No.
Cuando se cambian las reglas de juego, la plata se va. Por ejemplo, saca Fedesarrollo también un indicador de incertidumbre, que lo que muestra es que la incertidumbre promedio del gobierno Petro es prácticamente mayor a la incertidumbre que el país vivió en la pandemia. Eso está generando desinversión. La desinversión genera desempleo. El desempleo genera pobreza. Pero también la desinversión genera lleva a que haya menos empresarios o, en su efecto, que ganen menos. Conclusión, pagan menos impuestos, y si pagan menos impuestos hay menor política social. Y pasa lo mismo en el caso de la industria, como decía. De los últimos 16 meses, 15 ha bajado la industria. Pero además, si le suman vivienda, llevamos 24 meses consecutivos bajando consecutivamente el número de ventas e iniciaciones de proyectos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues una crisis económica sin precedentes para los colombianos, que a eso se le suma la inseguridad por la complacencia de Petro con los bandidos, y eso es lo que va a llevar al dolor de los bolsillos de los ciudadanos. Y para terminar, la inversión forzosa no es otra cosa que meterle la mano a la inversión forzosa de Gustavo Petro, esta como la describí, no es otra cosa que meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos, a robarle sus ahorros. Ya les quitó las pensiones, ahora va por los ahorros en las cuentas en los bancos. No lo vamos a permitir. Este señor realmente es o muy ignorante o muy bruto, o no se sabe expresar, porque pues decir esta falacia es totalmente incomprensible. ¿Hasta dónde va el odio de este señor por Gustavo Petro? Es lo que nos preguntamos, que no deja avanzar el país. Se queja de que ha bajado el consumo de vivienda, pero quieren oponerse a las inversiones forzosas que otorgan créditos para vivienda. Hágame el favor. Pues aquí tenemos la intervención del señor senador Wilson Arias, que le pega tremenda atendida al señor Miguel Uribe, ¿no? Quiero hacerles algo así como un recorderis histórico muy breve sobre la inversión forzosa y un presente de la inversión forzosa. El recorderis. Corrían los días de la pandemia. El presidente de la República de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, produce un trino donde anuncia los planes del Centro Democrático y dice: radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar los créditos a las micros y pequeñas y medianas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Y el mismo día, como tendría que ser en un partido autoritario, el Centro Democrático dice lo mismo: presentaremos el proyecto de inversión forzosa. Esto para recordarle a algunos de mis imberbes contertulios, pero sobre todo para que el país lo sepa. La doble moral de quienes hoy señalan que ese mecanismo disques expropiatorio de los ahorros, en medio de la pandemia además, puse una propuesta con la que estuvimos de acuerdo, porque quiero recordarle al país que cualquier liberal con elemental mentalidad cepalina estaría de acuerdo en ese procedimiento, para que dejemos saldada la discusión. Y a los pocos días, el gobierno de Duque produce el decreto 562 de 2020, harto discutido durante esos días, nunca nos opusimos a él. ¿Y qué dice? Por el cual se adoptan medidas para crear la inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Es decir, las facultades que le dimos a Duque sirvieron para producir, entre otros, este decreto de inversión forzosa. Además de refrescar la memoria en relación con la doble moral del mismo partido que hoy nos indica de expropiar los ahorros, hablemos entonces ahora del presente. El presente conjuga, de una parte, la expedición de la Ley 16 de 1990, mediante la cual se crean los títulos de ahorro forzoso, el mecanismo de ahorro forzoso a través de los títulos de desarrollo agropecuario, y se crea Finagro. Y desde entonces el país ha contado con un mecanismo expedito muy importante, que habrá que explicarle al país para que lo entienda. Un porcentaje bastante pequeño del volumen de los depósitos bancarios, que son cuentas corrientes de ahorros, créditos, en fin, descontado el encaje bancario, del cual hablaremos ahora si tengo tiempo, se destina como obligación a la adquisición de títulos de desarrollo agropecuario que emite Finagro, que se emite desde el gobierno, y que van con destino a Finagro. Pues bien, esos recursos se destinan al sector agropecuario en dos grandes bloques: la mitad de lo que se recauda para los pequeños y la otra mitad para los medianos y grandes. Y ha sido un mecanismo supremamente eficaz. Entre otras cosas, para que quede claro también, no es Finagro, que es de segundo piso, la que estudia los créditos, sino que es la misma banca privada quien opera esos recursos. Es decir, al final de la misma banca privada, normalmente el Banco Agrario, los que disponen para el acceso directo de la población. Y con ese mecanismo se han dado a esta fecha 875.000 créditos, de los cuales más de 700.000 son para la pequeña empresa, a la que no favorece el sistema financiero, sino que lo excluye. Dejo de dar dos cifras para pasar a un elemento adicional, más para el país que para la discusión doméstica, y es lo siguiente. Le voy a decir a los ahorradores que estudien muy bien esto que le quiero proponer. No es verdad que lo que se le entrega a Finagro salga de los ahorros depositados. Fíjese usted, hay una cosa que se llama el efecto multiplicador bancario. ¿En qué consiste? Voy a dar un ejemplo de dos palabras. En un banco que se acaba de fundar, va el primer cliente. Termine, honorable senador. Gracias, apreciado presidente.
El primer cliente del primer banco que se abre deposita 1.000 pesos en ese banco. Hay una guarda del depósito del 1%. Luego de esos 1.000 pesos tendrá que reservar el banco de lo físico que le dio el cliente 10 pesos. Luego puede prestar 990 pesos al siguiente cliente que le pide el préstamo, y de esos 990 pesos compra un radio que vale 990 pesos y el dueño del almacén deposita los 990 pesos y ya ha multiplicado ya casi que por 2 el préstamo, el depósito inicial. Y sobre ese hay una guarda nuevamente del 10%, y sucesivamente entonces ahora podrá prestar ya 980 pesos con 10 centavos y se irá descontando el depósito, la obligación de la guarda depositaria para el banco sucesivamente, de modo que hay un efecto multiplicador de los 1.000 pesos y termina prestando usted varias veces, tantas como lo permita el encaje bancario, termina usted multiplicando el banco el mismo depósito inicial. Para que lo estudie el país, eso se llama el efecto multiplicador que hacen los bancos privados, no el Banco de la República. De allí salen los recursos en general que tienen como destino tanto la inversión forzosa de Duque como esta que propone Gustavo Petro. Unas y otras tienen la misma naturaleza, el mismo comportamiento, porque estamos frente al mismo sistema bancario. Estoy invitando al país a que estudie este tema para que no permita que denominaciones políticas completas se dediquen a conspirar en el país para vender terrorismo económico, según el cual dice que esto produce un default económico. Falso de toda falsedad, y tendremos ocasión, señor presidente, de continuar la conversación seguramente cuando se presenten los proyectos de ley. Muchas gracias, señor presidente. Realmente aquí se debate con argumentos y no con argucias y mentiras como lo hace el señor Miguel Uribe. Pero miren la cantidad de tabla que le pega Santiago Osorio al señor pues Miguel Uribe, que dicen que es el nieto bobo del expresidente Turbay. No, se está volviendo costumbre dejar a Miguel Uribe en ridículo. Esta vez viene por cuenta de este concejal Santiago Osorio. Des en cuenta cómo lo deja muy mal parado, señores. Les pedimos que compartan masivamente este video, porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que le cree a este senador del Centro Democrático. Y si ustedes se dan cuenta, cuando él habla no tiene los argumentos, no tiene la retórica para expresarse, sino dice falacias y falacias. Y acabaron los Juegos Olímpicos. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto declaraciones como estas, donde se asegura que el gobierno nacional le bajó el presupuesto a los deportistas en Colombia. Después de 4 medallas olímpicas y 14 diplomas, Petro recibe a los atletas con un recorte del 69% del presupuesto para el deporte. Una cantidad de titulares que han inundado las redes como estos. Hoy quiero hablarles de la realidad económica que muchos prefieren ignorar, como el congresista del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que como siempre prefirió lo más fácil, a la gente con informaciones tendenciosas, culpando al gobierno nacional por un recorte obligado en el presupuesto del deporte, sin entender, o peor aún, querer aceptar la realidad de lo que hay detrás de esta situación. Para eso no se necesita estudiar, se necesita ser un inepto populista. Y la explicación es muy sencilla. Entre el año 2021 y 2022, el país creció a punta de deuda. El ministro Bonilla lo explica lo más de fácil. Escuchen este video de la semana pasada aquí en Manizales. Es un país que vivió una pandemia, tuvimos una desaceleración de -7, tuvimos un crecimiento de los años 21-22 altísimo, y la gran pregunta es, ¿cómo crecimos? Y la respuesta, Héctor, es: crecimos a punta de deuda. Sí, señoras y señores, deuda. Inyectaron 200 billones de pesos provenientes de deuda, lo que parecía ser una solución mágica en ese momento, pero que ahora nos tiene con una cuenta por pagar enorme. Miguelito parece desconocer que este gobierno no tiene la misma herramienta de endeudarse como si se endeudó su gobierno. Este gobierno ha tomado la decisión responsable de pagar de la siguiente manera. En 2023 ya se pagaron 75 billones de pesos. Este año se pagarán 95 billones y en el 2025 estaba previsto que se pague 112 billones de pesos. No es que este gobierno no quiera invertir en deporte, es que estamos pagando las consecuencias de decisiones pasadas. Como congresista yo he visto a este gobierno con el enorme compromiso de sanear las finanzas públicas y de darle sostenibilidad al país. Pero ¿qué hace Miguelito y esa oposición irracional que tiene Colombia? Criticar, mentir, generar mal ambiente, en lugar de entender que estamos en una situación heredada del gobierno anterior. No tenemos la herramienta que tuvo el gobierno en los 21-22 de financiar el crecimiento a punta de deuda. Lo que estamos es pagando la deuda. Mucha gente dirá, oiga, pero paren ya el espejo retrovisor. Pues obvio que hay que parar el espejo retrovisor, pero ¿cómo hacemos si tenemos una deuda? Así que la próxima vez que escuchen a un político como Miguelito, ayudémosle a hacer pedagogía. Por ejemplo, el Congreso de la República apenas va a aprobar el presupuesto del próximo año. Ahí tendremos que tomar decisiones sobre ese presupuesto del deporte. Pero, por favor, recuerden que estamos pagando una deuda que no es nuestra. Y acabar... ¿Cómo la ven, señores? Aquí queda en evidencia Miguel Uribe y sus mentiras. Desfinanciamiento del deporte cuando se sabe que se está pagando una deuda monumental, y pues que se va a poner en debate el presupuesto del próximo año, y ahí veremos si sube o baja el recorte pues al deporte. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan masivamente y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.